¿Qué es la economía? La economía es la ciencia que se ocupa de la manera que se administran recursos escasos, con objeto de producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo entre miembros de la sociedad. La agricultura se convirtió a finales del siglo XIX y a través del siglo XX en la columna vertebral de la economía de Honduras. Aun y cuando su importancia ha declinado un poco, los cultivos de banano y café conformaron el 30% de las exportaciones del país en épocas recientes, exactamente en el 2004. Actualmente, el gobierno de Honduras lleva a cabo proyectos para promover y expandir el sector industrial, diversificar la agricultura, mejorar los medios de transporte y desarrollar proyectos hidroeléctricos. Honduras se trata de un país que no experimenta periodos de crecimiento muy significativos. En todo momento se encuentra por debajo del GDP de España, Estados Unidos y de los 8 países de América Latina. En el 2006, la economía hondureña tuvo un crecimiento del 6%, uno de los más sobresalientes en Latinoamérica. Señala una línea ascendente la cual comenzó en el 2004 durante la administración del presidente Ricardo Maduro, de acuerdo al informe anual de la CEPAL. A nivel individual, la productividad por habitante en el 2006 arrojaron las cifras de un incremento del 2,6%. Estas cifras en su mayoría concuerdan con una abundante liquidez y a las bajas tasas de interés. El crecimiento se debió en su parte mayor al consumo interno, el 8%, el cual se vio estimulado por las remesas familiares que ascendieron en un 26%. Dentro del contexto macroeconómico, Honduras entró en el mercado de libre comercio con Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Asimismo, es muy importante resaltar la astronómica cifra de remesas enviadas al país por los hondureños que viven y trabajan en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. Por ejemplo, en el 2006, la cantidad enviada por estos hondureños fue de 2.359 millones de dólares. En 2009, la economía hondureña experimentó su primera recesión desde 1999. Se estima que el Producto Interno Bruto se contrajo un 2% del PIB, mientras que el PIB por habitante lo hizo en un 5%, lo que obedece tanto a los efectos adversos de la crisis financiera mundial como la crisis política interna. La inflación se redujo significativamente y cerró el año en torno al 3,5%. La desaceleración de la actividad económica se tradujo en una fuerte reducción del déficit de la cuenta corriente que pasó del 14% en 2008 a 7,9% en 2009. En contraste, el déficit del gobierno central se amplió del equivalente al 2,4% del PIB al 4,5% del PIB. El crecimiento del Producto Interno Bruto real en 2010 se estima en 2,5% frente al 1,9% en 2009, sustentado por el repunte del consumo y de la inversión doméstica, así como de las exportaciones, gracias a la reactivación de sus principales mercados externos como México, Costa Rica, Europa y Estados Unidos. El Banco Central estima que la inflación cerró en diciembre en niveles cercanos al 6% anual frente al 0,9% de 12 meses antes, como resultado de la reactivación económica y la influencia de alza de precios del petróleo y alimentos básicos, especialmente el trigo y el arroz. Son las bananas los productos que más se exportan, abarcando la mitad de las exportaciones, exactamente el 50,1%. El otro producto en el que se centran las exportaciones hondureñas serían los metales preciosos, abarcando el 25,9%. Desde 1901 hasta 1913, Estados Unidos fue el país que abarcó prácticamente todas las exportaciones de Honduras, superando el 50% en todos los años. En 1901 se dio un 66,1%, el dato más bajo, mientras que llegó hasta el 92,2% en 1908.
El resto de las exportaciones se reparten entre Alemania y Gran Bretaña. En Alemania, el nivel de exportación se mantiene más o menos constante durante los 13 años, desde el 2.2% hasta el 5.3%. El Banco Central de Honduras pronosticó el crecimiento de la economía del país en 2011 de entre 2.2 y 3.2%, luego de recuperarse del retroceso de 1.9% que sufrió en 2009 por la crisis internacional y el conflicto político interno. Mientras tanto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en su documento Balance Preliminar de las Economías de la Región en 2010, pronosticó que Honduras alcanzó un crecimiento económico de 2.2% en 2011, lo que significa una disminución en relación al 2010. Mercados crecientes. De acuerdo al informe de comercio exterior de mercancías generales del Banco Central de Honduras, el bloque europeo representó el principal destino de los productos hondureños con el 34.8%, o sea, 858.4 millones de dólares en ingresos, acentuándose las exportaciones de café, zinc, aceite crudo de palma, camarón cultivado y plata. Le sigue Estados Unidos con el 33%, o sea, 813.3 millones de dólares. El resto se reparte entre Centroamérica y el resto del mundo. El café. La calidad del café de Honduras permitió que en lo que va del año se facturen 1.400 millones de dólares. Una buena organización en el rubro posicionó el producto en el mercado internacional, principalmente en el europeo y el asiático, hacia donde se enviaron 6.8 millones de sacos. Este cultivo emplea a más de 1 millón de personas durante las cosechas y en la actualidad sostiene a unas 11.000 familias productoras en distintos departamentos. El plástico. Las exportaciones de plástico y manufacturas alcanzaron 49.5 millones de dólares, siendo su principal destino los países de Centroamérica y Estados Unidos. Cabe destacar que a nivel centroamericano, la producción nacional está muy por debajo de la de El Salvador, Guatemala y Costa Rica, aunque ha venido en ascenso. Al cierre de 2011, el total de ventas al exterior fue de 241.8 millones de dólares, 14% más de las del 2010. El banano, con un total de 62.4% del total de exportaciones agrícolas, se ubicó como el principal producto exportado, registrando un valor de 244.8 millones de dólares, superior en 49.6 millones de dólares a lo reportado en junio del 2011. La recuperación se debe al efecto del mejor rendimiento de las tierras por los programas de fertilización y control de plagas. Su precio mostró un alza del 3.9%. El principal destino continúa siendo Estados Unidos. El oro. La actividad de la minería representó 132.7 millones de dólares en ingresos a Honduras, de los que solo el oro facturó 50 millones de dólares. La carencia de una ley que regule el sector minero es el principal obstáculo para hacer una explotación masiva de este mineral, han dicho los empresarios. Actualmente están paralizadas 151 solicitudes de inversionistas nacionales y extranjeros que disponen de millonarios recursos para explotar los yacimientos hondureños. La palma africana. Las exportaciones de aceite de palma se ubican en el segundo lugar y en cuarto como principal aportador de divisas al país, o sea, 110.6 millones de dólares. La industria tuvo un aumento de 65% con respecto al primer semestre del 2011, aunque los empresarios hablan de un futuro incierto por la inseguridad jurídica. Sobresalen los fuertes envíos realizados hacia Centroamérica y el resto de Latinoamérica como principales compradores.
El cartón. Dentro de las exportaciones de manufacturas destacan los accesorios usados de oro y cajas de cartón, que en conjunto alcanzaron un valor de 372.8 millones de dólares. En el caso del cartón, se envía especialmente hacia El Salvador, Costa Rica y Guatemala, donde es utilizado como empaques. En el país hay aproximadamente 7 empresas que se dedican a este rubro, la mayoría de ellas ubicadas en la zona norte. Melones y sandías. De los bienes agrícolas que destacaron por producción y envíos sobresalieron los melones y sandías, que aportaron en 6 meses 49.4 millones de dólares a la economía nacional. El melón de la variedad Cantaloupe y la sandía sin semilla son apetecidos en Estados Unidos, donde se envían 1.500 contenedores. En 2011, las exportaciones de estos productos dejaron al país divisas por 50 millones de dólares, o sea, 970 millones de lempiras, por lo cual se espera una tendencia al alza del cierre del presente año. La plata. La plata es el segundo producto minero que aporta mayor cantidad de divisas. Solo en los primeros 6 meses dejó unos 16.6 millones de dólares en ingresos. Sin embargo, con respecto a 2011, los ingresos han venido en picada, ya que en ese periodo se lograron 23 millones de dólares. El precio de este producto en el mercado internacional es de 30.673 dólares por onza. Las actividades mineras aportan 350 millones de lempiras por impuestos sobre la renta para el Estado y generan unos 5.000 empleos. Espero este video haya sido de su agrado. Muchas gracias por la atención.